our voice in the world. This is the English service of Radio Algeria International. It's time for the news. French public media has broadcast a new episode of its investigative program, Complément d'enquête, in what is seen as another deviation which replaces sound journalistic traditions with the most modern and backward rhetoric of the French far right. The 19th session of the Executive Bureau of the Conference of African Constitutional Courts has wound up here in Algiers with a statement of gratitude to the President of the Republic, Ms. Abdelmadjid Tebboune, for placing this continental event under his high patronage. As the Zionist killing machine continues, UN Special Rapporteur on the occupied Palestinian territories, Francesca Albanese, said the demolition of the UN Relief and Works Agency UNRWA headquarters in occupied Al-Quds by Israeli authorities symbolizes a systematic assault on the UN system and the Palestinian people. Those were the headlines, and now the news in detail from Radio Algeria International. First in our news, French public media has broadcast a new episode of its investigative program, Complément d'enquête, titled Rumors and Underhanded Tricks, the Secret War Between France and Algeria. The program is nothing than another episode in a series of deviations which replace sound journalistic traditions with the most rodent and backward rhetoric of the French far right. We must emphasize that this is not a journalistic investigation, nor a balanced piece of journalism, but rather a systematic disinformation campaign that exploits Algeria as an obsessive target. France Televisions, which is supposed to uphold professionalism and objectivity, is embracing the far right's narratives and is providing a prominent platform once again for those who have made hatred of Algeria their obsession and their defining characteristics within their degenerate ideological project. This obsession is reflected by a former fake diplomat, a reckless individual suffering from a genuine obsessive-compulsive disorder called Algeria. During his 2 terms in Algeria, this despicable man never ceased his attempts to destabilize the country and plunge it into chaos, being fully aware that in France, the louder the anti-Algerian rhetoric, the greater their reward. The proof is that today he is a frequent guest on television programs and is even considered as an indispensable expert, while his only capital is based on lies, misinformation, and vulgar rhetoric. The fact that French public media has sunk to such depths does not usher in good things in Algerian-French relations. This is especially true given that it is not unprecedented for French televisions in this regard. This is the 3rd time this public media outlet has directly attacked Algeria through narratives of slander and misinformation built on flimsy foundations. This media outlet naively insists on the assumption that prominent Algerian figures would share the same television studio with a drug dealer and a worthless individual, nothing more than a low-level informant working for the French security services. By insisting on settling its own identity-related divisions at Algeria's expense, the French public media only reveals its utter failure. This intellectual collapse and moral and journalistic disgrace don't live up to a media funded by taxpayers and supposedly meant to serve the public interest, not the delusions of the far right, which is constantly searching for a scapegoat. As for Algeria, it doesn't need these characters to prove its existence, but it seems that the French media still needs Algeria to cover up its ongoing deviations. The 19th session of the Executive Bureau of the Conference of African Constitutional Courts has wound up here in Algiers with a statement of gratitude to the President of the Republic, Ms. Abdelmadjid Tebboune, for placing this continental event under his high patronage. More details with our colleague Jamal Silmani. In her closing remarks delivered on her behalf by Constitutional Court member Mr. Misbah Menas, the President of the Constitutional Court, Ms. Leila Aslawi, reaffirmed Algiers' full support for the Conference of African Constitutional Courts, emphasizing that holding this session under the auspices of President Abdelmadjid Tebboune
constitutes a clear message of Algeria's unwavering commitment to supporting the conference and its efforts to consolidate constitutional governance and strengthen judicial integration within the African continent. Ms. Aslawi added that the conference also reflects the deeply rooted policy of strengthening the rule of law, consolidating the independence of the constitutional judiciary, and affirming its role as a fundamental pillar of institutional stability and the protection of rights and freedoms, underscoring that the session yielded a number of important results demonstrating the maturity of the conference's structures and the regularity of its mechanisms, along with an objective assessment of achievements and a review of gains made in an atmosphere of transparency and accountability. In the same context, preparations were also discussed for the holding of the 8th General Assembly of the Conference, slated for October 2026 in the Democratic Republic of Congo. For his part, the Secretary General of the Conference of African Constitutional Courts, Ms. Moussa Laraba, conveyed a letter of thanks on behalf of the Presidents of African Constitutional and Supreme Courts participating in this session to the President of the Republic for the hosting by Algeria of this important continental event. He noted that the Conference of African Constitutional Courts, having reached a stage of institutional maturity, looks forward to expanding its mandate to include providing legal advice and constitutional assistance to African courts that request it, particularly those undergoing democratic transitions and requiring technical and institutional support to align their constitutions and update their legal frameworks with relevant international standards. Representing the President of the Republic, Mr. Abdelmajid Tebboune, at the International Mines, Quarries and Hydrocarbons exhibition CIMECA Chad 2026, the Minister of State, Minister of Hydrocarbons and Mines, Mohamed Arqab, was received by the President of the Republic of Chad, Field Marshal Mohamed Idriss Déby Into. A ministry statement indicated that during the meeting, the Minister of State conveyed fraternal greetings and delivered also a written message from President Abdelmajid Tebboune to the Chadian President, in which he emphasized his commitment to strengthening the fraternal ties between the two nations and deepen bilateral cooperation in all fields of endeavor. Let's listen to Mr. Arqab. Nous sommes venus envoyés par le président algérien. We have come entrusted by the Algerian President Abdelmajid Tebboune with a large delegation made up of 3 ministers and several CEOs of major Algerian companies, with the aim of strengthening the historic fraternal relationship existing between Algeria and Chad and further developing it in the economic field, particularly in energy, renewable energy, hydrocarbons, industry and mining. We have held with our counterparts, the ministers, several bilateral meetings and established a plan and a roadmap to implement concrete and solid projects that will allow us to further develop this economic relationship. We listened to the advice of His Excellency, the President of the Republic, and greatly appreciated his guidance, which aligns with the instructions of our President of the Republic regarding strengthening the relationship between Chad and Algeria in the economic field. Chad et d'Algérie dans le domaine économique. For his part, the President of the Republic of Chad entrusted the Minister of State with conveying his fraternal greetings and profound appreciation to the President of the Republic, Mr. Abdelmajid Tebboune, reiterating his country's determination to strengthen bilateral cooperation with Algeria in all fields and to work towards supporting African cooperation and enhancing South-South partnership. And 3 Algerian-Chadian cooperation agreements in the hydrocarbon sector have been signed in N'Djamena on the sidelines of the International Mines, Quarries and Hydrocarbons exhibition CIMECA Chad 2026, according to a statement from the Ministry of Hydrocarbons and Mines. The signing ceremony took place under the supervision of the Minister of State, Minister of Hydrocarbons and Mines, Mohamed Arqab, along with the Chadian Minister of Petroleum, Mines and Geology, Ndulinduji Alex Naimbawe. The agreements concern mainly the exploration, development, production, transportation, and the valorization of hydrocarbons resources, as well as the exchange of expertise and technical knowledge, and the strengthening of training and human capacity building, thereby contributing to the development of the hydrocarbon sector in Chad.
Shifting now to the Middle East, where the United Nations Special Rapporteur on the occupied Palestinian territories, Francesca Albanese, said the demolition of the UN Relief and Works Agency UNRWA headquarters in occupied East al-Quds by Israeli authorities symbolizes a systematic assault on the UN system and the Palestinian people. The details with our colleague Jamal Silbali. In a statement released today, Albanese expressed concern over a systematic and ongoing attack on UNRWA and the UN system following the Israeli forces' raid on the agency's complex in the Sheikh Jarrah neighborhood this week and the start of its demolition using bulldozers and heavy machinery. Albanese emphasized that an attack by a UN member state on an organization mandated by the UN General Assembly is a dangerous and unprecedented precedent and requires urgent international action, especially in light of the provisional measures issued by the International Court of Justice in the case brought by South Africa and the court's opinion affirming that Israel has no right to interfere with UNRWA's work. She described the incident as a serious violation of UN privileges and immunities and an international crime added to a long record of Israeli violations in the occupied Palestinian territories. Albanese urged the UN Secretary-General to call on the General Assembly to hold an emergency session to consider next steps following these unprecedented attacks on UNRWA and the United Nations more broadly. She called for concrete measures, including the suspension of Israel's membership under Article 6 of the UN Charter and the imposition of sanctions, especially on arms trade. Meanwhile, 5 Palestinians were killed by Israeli fire, while a 3-month-old infant died from exposure to cold in the Gaza Strip, and another 6-month-old infant died this morning due to extreme cold in the displacement camp in Khan Yunis, according to medical sources. This came as the occupation Israeli forces arrested 6 Palestinians earlier today in various areas across the Bethlehem Governorate, south of the occupied West Bank. And finally, U.S. President Donald Trump has withdrawn an invite for Canada to join his newly constituted Board of Peace in the latest spat between the North American neighbors. Trump said on Truth Social in a post addressed to Prime Minister Mark Carney, who made headlines this week when he warned of a rupture in the U.S.-led global order. Canada had indicated that while it would not pay to be on the board, it would join. Meanwhile, EU Chief Antonio Costa said European leaders have seriously doubts about the scope of the board, but were willing to work with the body in Gaza. With this, we come to the end of this news bulletin. Time now for a weekly program, starting with my colleague Mariam Bershi with Echoes of Time, and it will be followed by another program on culture by my colleague Hannah Dalil. As for me, I'll meet you again tomorrow. Thank you. Hello and welcome in Echoes of Time, where we uncover the great civilization that shaped our world. I'm Mariam Bershi, and today we journey to medieval Spain, to a land of poets and philosophers, architects and astronomers, a civilization that flourished for nearly 8 centuries, Al-Andalus. For nearly 800 years, Muslims turned the Iberian Peninsula into a center of learning, architecture and spiritual refinement. But it was also a civilization that faced internal divisions, external threats, and ultimately its tragic loss. A place where the echoes of diverse cultures, Muslim, Christian and Jewish, blended to create an age of enlightenment. But how did this golden age begin, and what led to its decline? Join me to discover the history of Al-Andalus, a civilization of light and knowledge. In the year 711, the Muslim general Tariq ibn Ziyad, a Berber warrior from North Africa, led an army across the Strait of Gibraltar. He was sent by the Umayyad governor of Ifriqiya, Musa ibn Nasr, with a mission of liberation. The Visigothic kingdom ruling Spain was oppressive, and many welcomed Muslim rule. Within a few years, Islam spread across the peninsula, and Al-Andalus became part of the vast Umayyad Caliphate. But in 750, the Abbasids overthrew the Umayyads, and one survivor, Abdurrahman I, fled to Al-Andalus, where he established an independent emirate in Cordoba. It was the beginning of a golden age for Islamic Spain.
For centuries, Al-Andalus stood as a beacon of Islamic civilization. At its peak, under the rule of Abdurrahman III, Cordoba was one of the most advanced cities in the world, rivaling Baghdad and Damascus. It was a place where Islamic governance, scholarship and culture thrived. The Muslims of Al-Andalus upheld the Quranic command to seek knowledge, and their scholars excelled in many fields. Al-Zahrawi, the father of modern surgery, whose medical encyclopedia was used in Europe for centuries. Ibn Hazm, the great scholar of fiqh, whose works on Islamic law and love poetry are still read today. Ibn Rushd, also known as Averroes, a master of Islamic philosophy, who defended reason as a means of understanding Allah's creation. Under Muslim rule, science, medicine, astronomy and mathematics flourished, with scholars translating Greek and Persian works into Arabic, preserving and advancing human knowledge. Beyond knowledge, Al-Andalus was a place where Islamic values shaped daily life. The great mosque, the madrasas, and the Mimaristans, also known as hospitals, were built with the understanding that knowledge and health were gifts from Allah. One of the most magnificent symbols of Al-Andalus was the Great Mosque of Cordoba, a marvel of Islamic architecture, built to reflect the grandeur of Allah's house on earth. And later in Granada, the Alhambra stood as a palace of elegance, adorned with Quranic verses. Muslim Christians and Jews lived under the system of dhimmi, which granted non-Muslims protection and the Islamic rule in exchange for a tax. This allowed communities to flourish, trade to expand and knowledge to be exchanged. But no civilization remains at its peak forever. By the 11th century, Al-Andalus became divided into small kingdoms, known as taifas. Muslim rulers, once united under Islam, now fought each other for power, weakening their strength against external enemies. The Christian kingdoms of the north saw this division as an opportunity. They began what they called the Reconquista, slowly reclaiming Muslim lands. The Muslim leaders, instead of uniting, saw help from outside powers, including the North African Almoravids and Almohads, but internal betrayal weakened them further. City by city, the lands of Al-Andalus fell, Toledo in 1085, Cordoba in 1236, Seville in 1248. The last stronghold, Granada, resisted for over 200 years, ruled by the Nasrids. But in 1492, under Sultan Abu Abdullah, also known as Boabdil, Granada was surrendered to Ferdinand and Isabella. The loss of Al-Andalus was complete. The fall of Al-Andalus did not just mean the loss of land, it was the loss of Islamic civilization in Europe. The Muslim populations, once thriving, faced forced conversions, exile, or execution. The great mosques were turned into churches, the libraries were burned, and an era of knowledge was erased. The Muslims who stayed and tried to practice their faith in secret became known as the Moriscos, but even they were eventually expelled. Al-Andalus was lost, but its legacy was not forgotten. What can we as Muslims today learn from Al-Andalus? It teaches us that knowledge and unity are the foundation of strength. When Muslims adhered to Islamic principles, sought knowledge and remained united, they built one of the greatest civilizations in history. But when they became divided, they lost everything. Even today, the scientific discoveries, architectural wonders, and philosophical contributions of Al-Andalus continue to inspire the world. But more than anything, it remains a reminder that no power lasts. This has been Echoes of Time. I'm Mariam Bershi. Join me next time as we uncover more hidden histories from history. May the echoes of the past inspire our present and shape our future.
Hello and welcome to Discover Algeria, a weekly program in which we'll let you discover or know more about Algeria's heritage. Today we'll take you to the desert, the Algerian desert, known as the Sahara, and more precisely to the Issaouane Erg, which is a sand sea. Here it is called generally Harg. It is located in eastern Algeria between the Tinhert Plateau to the north and the Fednoun Plateau to the south. Ergs are vast areas of moving sand with little to no vegetation cover. Considered to be part of the Sahara Desert, the Issaouane Erg covers an area of approximately 38,000 kilometers square in Algeria's portion of the Sahara Desert. The most common landforms in the image are star dunes and Barkhan dunes. Star dunes are formed when sand is transported from variable wind directions, whereas Barkhan dunes form in a single dominant wind regime. But what is a Barkhan? A Barkhan or Barkhan dune is an arc-shaped sand ridge or a crescent-shaped one comprising well-sorted sand. This type of dune possesses two horns that face downwind with a slip face, or as is it called also the downwind slope, at the angle of repose of sand, or approximately 35 degrees. Wind side is packed by the wind and stands at about 15 degrees. Simple Barkhan dunes may stretch from meters to 100 meters or so between the tips and the horns. The word is of Turkic origin, borrowed into English via Russian. Simple Barkhan dunes may appear as larger compound Barkhan or mega Barkhan dunes, which may migrate by the wind. Barkhans and mega Barkhans may coalesce into ridges that extend for hundreds of kilometers. As Barkhan dunes migrate, smaller dunes outpace larger dunes, bumping into the rear of the larger dune and eventually appear to punch through the large dune to appear on the other side. The process seems to be similar to waves of light, sound or water that pass directly through each other. The detailed mechanism is, however, very different, being non-linear. These are known as solitons. Dunes emulate soliton behavior, but unlike solitons, the sand particles don't pass through each other. When the smaller dune rear ends the larger dune, the winds begin to deposit sand on the rear dune while blowing sand off the front dune without replenishing it. Eventually, the rear dune has assumed dimensions similar to the former front dune, which has now become a smaller, fast-moving dune that pulls away with the wind. Examples of Barkhan dunes are found, in addition to the Issaouane Erg, as I told you, here in Algeria. There are many other Barkhan dunes in Peru, the Joya Arequipa, for instance, also in other places around the world.
It's worth noting that Barkhan dunes have been observed on Mars, where the thin atmosphere produces winds strong enough to move sand and dust. Superimposition of the two dune types suggests that wind regimes have changed through time. The active nature of this portion of the Arc is well illustrated. In smaller dunes form and migrate along the flanks of the larger dunes and sand ridges. Occasional precipitation fills basins formed by the dunes. As the water evaporates, salt deposits are left behind, which appear as bluish-white areas. To be more precise, the Isawen Erg is located near the Ahagar Mountains, and it is part of a major dune field, and the Erg's southern portion is located in Sudan. The Isawen Erg is also flanked by the Libyan Erg of Murzouk. In the north, it ends at the Tinnerhead Plateau, and in the south, as I told you earlier, at the Fednoun Plateau. The Isawen Erg below the level of the sand dune has accumulated to a depth of 20 to 30 meters. And it has Barkhan dunes, now you do know what Barkhan is, as well as star dunes of 300 to 430 meters high. It's worth noting that the Isawen Erg contains Neolithic artifacts such as sculptures and paintings from the Kifian culture. It also contains oil. The Tifernin oil field is explored by the Algerian state-oil company Sonatrach, which began developing the oil field with foreign assistance there. The oil field has been in production since late 1998. Noting that the whole region is part of the Tassili Niger World Heritage Site that covers a vast area of desert landscape in southern Algeria, stretching from Niger and Libyan border area, north and east of Janet, as far as Ilizi and Mgid. It includes the whole of the Tassili Niger mountain range, as well as the sands and dune areas in the extreme southeast of the country, adjoining the Libyan Tadrart Akakus World Heritage Property. The site is listed under both natural and cultural criteria, and from a cultural perspective ranks as the premier rock art site anywhere in the world. Sintonizan Radio Argelia Internacional. El diario hablado. Señoras, señores, muy cordiales saludos a todos. En la actualidad de hoy, Feria Internacional de Minería en Chad, el ministro de Estado Mohamed Arkab, recibido por el presidente chadiano Idriss Déby Itno. La compañía Western Sahara Resource Watch reclama a la Unión Europea que respete el derecho internacional en la cuestión del Sahara Occidental. Y Estados Unidos completa oficialmente su retirada de la Organización Mundial de la Salud mientras mantiene una deuda superior a los $130 millones con el organismo.
Estimados radioescuchas, muy bienvenidos al canal Radio Argelia Internacional. En la actualidad nacional, entonces, el ministro de Estado, ministro argelino de Hidrocarburos y Minas, Mohamed Arkab, en su calidad de representante del presidente de la República, Al-Majid Tebboune, en la Feria Internacional de Minería, Canteras e Hidrocarburos, Semica Chad 2026, fue recibido por el presidente de la República de Chad, el mariscal Mahamad Idriss Déby Itno, a quien entregó una carta dirigida por el presidente argelino, carta en la que reafirma su pleno compromiso con la consolidación de los lazos fraternales que unen a ambos pueblos hermanos y el fortalecimiento de la cooperación bilateral en diversos ámbitos. Escuchen la declaración del ministro argelino de Hidrocarburos, Mohamed Arkab, al salir de la audiencia. Nous sommes venus envoyés par le président algérien. Hemos acudido a Chad enviados por el presidente argelino Al-Majid Tebboune junto a una importante delegación compuesta por 3 ministros y varios directores gerentes de grandes empresas argelinas con el objetivo de reforzar la histórica y fraterna relación que existe entre Argelia y Chad y de desarrollarla aún más en el ámbito económico, especialmente en los sectores de la energía, las energías renovables, los hidrocarburos, la industria y las minas. Hemos llevado a cabo varios encuentros bilaterales con nuestros homólogos. Hemos establecido un plan y una hoja de ruta para concretar proyectos reales y sólidos que nos permitirán profundizar aún más esta relación económica. Asimismo, hemos escuchado los consejos de Su Excelencia el Presidente de la República y hemos valorado altamente estas orientaciones, que coinciden también con las instrucciones de nuestro Presidente de la República en el fortalecimiento de la relación entre Chad y Argelia en el ámbito económico. Entre le Tchad et l'Algérie dans le domaine économique. Por su parte, el presidente chadiano Mahamad Idriss Déby Itno reafirmó el compromiso de su país con el fortalecimiento de la cooperación con Argelia en todos los ámbitos, así como con el apoyo de la cooperación africana y el fortalecimiento de las alianzas sur-sur. Quedemos en Chad para informarles que Argelia y Yamena firmaron ayer 3 acuerdos de cooperación en el sector de hidrocarburos, ello en el marco de la Feria Internacional de Minería, Canteras e Hidrocarburos. Para el ministro argelino de Hidrocarburos, Mohamed Arkab, la firma de estos acuerdos forma parte de la implementación de las orientaciones del presidente destinadas a fortalecer la cooperación africana, promover las alianzas sur-sur y apoyar a los países africanos en el desarrollo de sus sectores estratégicos, en particular en las áreas de energía e hidrocarburos. Las labores de la 19ª sesión del Buró Ejecutivo de la Conferencia de Jurisdicciones Constitucionales Africanas culminaron ayer en Argel con la adopción de una moción de agradecimiento dirigida al presidente de la República, Al-Majid Tebboune, por honrar este evento continental bajo su alto patrocinio. Detalles a continuación con Kehina Mansrey. En su discurso de clausura, leído en su nombre por el miembro del Tribunal Constitucional Misbah Menes, la presidenta del Tribunal Constitucional, Leila Aslaoui, reiteró el pleno apoyo de Argelia al Buró Ejecutivo de la Conferencia de Jurisdicciones Constitucionales Africanas, subrayando que la celebración de esta sesión bajo el alto patrocinio del presidente Al-Majid Tebboune constituye un mensaje claro sobre el compromiso inquebrantable de Argelia de apoyar a la conferencia y sus esfuerzos por consolidar la gobernanza constitucional y fortalecer la integración judicial en el continente africano. Este enfoque también refleja la arraigada política de fortalecer el Estado de Derecho, consagrar la independencia de la justicia constitucional y reforzar su papel como pilar esencial para la estabilidad institucional y la protección de los derechos y de las libertades. Esta sesión culminó con varias conclusiones importantes que demuestran la madurez de las estructuras de la conferencia y la regularidad de sus mecanismos mediante una evaluación objetiva de los logros y avances en un marco de transparencia y rendición de cuentas, fortaleciendo así la gobernanza de la conferencia y garantizando la sostenibilidad de sus programas, resaltó
Leila Aslawi. Asimismo, se abordaron los preparativos en curso para la organización de la 8ª Asamblea General de la Conferencia prevista para octubre de 2026 en la República Democrática del Congo. Por su parte, el secretario general de la Conferencia de Jurisdicciones Constitucionales Africanas, Musa Laraba, en nombre de los presidentes de los tribunales constitucionales y supremos africanos participantes en esta sesión, presentó una moción de agradecimiento al presidente de la República por la organización por parte de Argelia de este importante evento continental bajo su alto patrocinio, lo que constituye un apoyo inquebrantable a la justicia constitucional africana y una prueba de la especial importancia que Argelia concede al afianzamiento del Estado de Derecho y a la profundización de la colaboración y la coordinación a nivel continental. El Servicio Público Audiovisual francés difundió anoche un nuevo episodio del programa denominado Complément d'enquête, titulado Rumores y trampas, la guerra secreta entre Francia y Argelia. Para la agencia de prensa argelina se trata de otro episodio de una deriva ya reconocida, la de un medio de comunicación público que ha cambiado el rigor periodístico por el sensacionalismo y por las teorías más rancias de la extrema derecha francesa. No es ni una investigación ni un periodismo equilibrado, sino una campaña metódica de desinformación donde Argelia sirve de blanco obsesivo y fuente de ingresos mediáticos, resaltó la APS en su comentario difundido ayer, comentario en el cual subrayó que France Télévisions, supuestamente la personificación del rigor, adopta las opiniones de la extrema derecha y ofrece una vez más una plataforma privilegiada a quienes han hecho del odio a Argelia su lema, su marca personal, su negocio ideológico de bajo presupuesto. Y tratándose del expediente del Sáhara Occidental, la Unión Europea vuelve a estar bajo presión por su relación con Marruecos. Ello a pocos días del Consejo de Asociación con Marruecos. La organización internacional Western Sahara Resource Watch reclama a Bruselas que actúe en coherencia con el derecho internacional y respete el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, tal como lo establecen los tribunales europeos. Detalles sobre el tema con Yasin Mihubi. Cesará la organización internacional Western Sahara Resource Watch instó a la Unión Europea a respetar plenamente el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación durante el próximo Consejo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos, previsto para el próximo 29 de enero en Bruselas. En cartas dirigidas a los embajadores de los Estados miembros, la ONG recordó que la autodeterminación no es una opción política, sino un principio fundamental del derecho internacional aplicable sin ambigüedades al Sáhara Occidental. El pronunciamiento se produce mientras los embajadores europeos se preparan para definir la posición común de la Unión en un contexto marcado por el fortalecimiento de la cooperación comercial y pesquera con Marruecos, una situación que, según la organización, recordemos, Western Sahara Resource Watch, contradice los reiterados fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establecen que ningún acuerdo puede aplicarse al Sáhara Occidental sin el consentimiento expreso de su pueblo. Western Sahara Resource Watch recordó también que tanto la Corte Internacional de Justicia como el Tribunal Europeo han sido claros al señalar que el Sáhara Occidental es un territorio distinto y separado de Marruecos, y que cualquier acuerdo que afecte a sus recursos naturales requiere una base legal previa. Por otra parte, la ONG denunció que la Unión Europea intenta sortear esta jurisprudencia, lo que la expone no solo a riesgos jurídicos continuos, sino que también pone en entredicho su credibilidad como defensora del derecho internacional. Según Western Sahara Resource Watch, la coherencia en la aplicación de los principios legales es clave para la legitimidad de la Unión Europea, más allá de intereses estratégicos o consideraciones geopolíticas. En cuanto a la situación en la Franja de Gaza, al menos 15 palestinos murieron anoche tras un bombardeo de artillería contra un grupo de civiles en el barrio de Zeytun, al este de la ciudad de Gaza, cuando intentaban recolectar leña para calentarse ante la falta de combustible y electricidad, según dio a conocer la agencia de noticias palestina Wafa. En paralelo, en medio de las restricciones de la entrada de ayuda humanitaria, las autoridades sanitarias en Gaza confirmaron la muerte de un
un nuevo bebé de 6 meses en Khan Yunis a causa del intenso frío. Así ya son 11 los niños fallecidos por las temperaturas extremadamente bajas en esta temporada de invierno. En este contexto, el presidente de la Comisión Nacional Palestina para la Gestión de Gaza anunció ayer que el paso fronterizo de Rafah será reabierto la próxima semana para facilitar la entrada de la ayuda al siniestrado enclave palestino. Y a nivel diplomático, en el plano diplomático, pues el representante de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, denunció las agresiones israelíes contra la UNRWA tras la demolición de su sede en Sheikh Jarrah, en la ciudad del Quds Este ocupada. Noruega también condenó la demolición, calificándola de violación del derecho internacional y de ataque al sistema multilateral, sumándose a países como España y Alemania y a la Unión Europea. En Cisjordania ocupada, las fuerzas de ocupación sionistas llevaron a cabo una amplia campaña de detención en la región como parte de sus incursiones diarias, deteniendo al menos 14 civiles palestinos en las ciudades de Nablus y Al-Jalil, según la agencia palestina Wafa. Tal como lo hemos anunciado en nuestros titulares, Estados Unidos completó oficialmente su retirada de la Organización Mundial de Salud, poniendo fin a una relación de 78 años con la Agencia Sanitaria de Naciones Unidas. El Departamento de Salud estadounidense confirmó que la salida se concretó tras la decisión adoptada el año pasado por el presidente Donald Trump e informó de la suspensión total de los aportes financieros y del retiro del personal estadounidense que trabajaba en la organización. Según la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos mantiene una deuda superior a los 130 millones de dólares con el organismo. En el resto de la actualidad internacional, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, acordaron reforzar la seguridad en el Ártico tras la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de dejar de lado su amenaza de apoderarse del Groenlandia. Frederiksen anunció que existe un consenso para intensificar el compromiso de la alianza en la región ártica, una zona estratégica marcada por el deshielo y el creciente interés geopolítico. La dirigente danesa se desplazó posteriormente a Nuuk, capital de Groenlandia, para reunirse con el primer ministro local, Jens Frederik Nielsen, después de haber mantenido conversaciones en Bruselas con Rutte en un contexto en el que Trump afirmó haber alcanzado un marco de acuerdo con la OTAN sobre el territorio autónomo. En Uganda, el jefe del ejército, Muhoozi Kainerugaba, hijo del presidente Yoweri Museveni, celebró públicamente la muerte de 30 miembros del partido del opositor Bobi Wine y la detención de unos 2.000 de sus simpatizantes. Museveni, exguerrillero de 81 años, fue declarado ganador de un 7º mandato consecutivo en unas elecciones duramente cuestionadas por observadores y organizaciones de derechos humanos que denunciaron el bloqueo de Internet y la represión de la oposición. Bobi Wine, cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi, músico y político de 43 años, huyó tras un operativo de las fuerzas de seguridad en su domicilio y denunció que los resultados electorales fueron manipulados. Estimados radioescuchas, son las 15 horas 14 minutos en las ondas de Radio Argelia Internacional. Gracias por haber seguido nuestra edición, pues así concluimos la primera parte. Para pasar a nuestros programas, les invitamos pues enseguida a seguir su cita africana dedicada a nuestro continente en compañía de Yesin Mihubi. Muy buena escucha, les damos cita otra vez mañana, misma hora, mismas frecuencias, para más noticias y actualidad en lengua castellana. Adiós. Saludos a todos y bienvenidos a esta nueva cita de nuestro programa semanal sobre el continente africano, en el que arrojamos luz sobre los sucesos y expedientes más relevantes de la semana.
Abrimos nuestro informe africano de esta semana con los trabajos del Salón Internacional de Minas, Canteras y Hidrocarburos, la Símica Chad 2026, celebrado en la capital chadiana, N'Djamena. Un evento de referencia en el que Argelia participó como país invitado de honor y que reunió a numerosos responsables gubernamentales, expertos y operadores económicos africanos del sector extractivo. Durante esta cita, la delegación argelina destacó la experiencia acumulada del país en los ámbitos de los hidrocarburos, la minería, la energía, la formación especializada, presentando al respecto un modelo de cooperación basado en el intercambio de conocimientos y el desarrollo de capacidades locales, así como la valorización sostenible de los recursos naturales africanos. En un discurso dirigido a los participantes, los trabajos del Salón Internacional de Minas, Canteras y Hidrocarburos, la Símica Chad 2026, leído en su nombre por el ministro de Estado, ministro de Hidrocarburos y Minas, Mohamed Arkab, el presidente de la República, Abdelmajid Tebboune, reiteró que Argelia defiende una cooperación africana fundada en la solidaridad, el respeto mutuo y las asociaciones equilibradas, subrayando también la importancia de que los recursos del continente contribuyan directamente al desarrollo económico y social de los pueblos africanos. Escuchemos su declaración. Argelia, al participar en ese salón internacional, reafirma su compromiso con África y su voluntad de contribuir eficazmente al desarrollo económico de nuestro continente. Con su presencia hoy, también expresa su entusiasmo por la dinámica positiva que viven las relaciones argelinas, fortalecida aún más por la distinguida participación de su excelencia el presidente de Chad en la cuarta edición de la Feria Comercial Intraafricana, la IATF, que Argelia acogió en septiembre pasado de 2025 y que constituyó un paso importante en el fortalecimiento del diálogo político y la cooperación económica entre ambos países hermanos. Y paralelamente, el primer responsable del sector de los hidrocarburos en Argelia, Mohamed Arkab, mantuvo reuniones de alto nivel con las autoridades chadianas, en particular con la ministra de Petróleo, durante las cuales se examinaron las perspectivas de cooperación bilateral en los sectores de los hidrocarburos y las minas, incluyendo la exploración, la explotación, la transformación y la formación técnica. Estas consultas desembocaron en la firma en N'Djamena de 3 acuerdos de cooperación argelino-chadianos, orientados a reforzar la colaboración en materia de hidrocarburos, transferencia de experiencia, capacitación de recursos humanos y acompañamiento técnico, consolidando así una asociación estratégica duradera entre ambos países. Decir por último que el Símica Chad 2026 se confirmó de este modo como una plataforma estratégica para el fortalecimiento de la cooperación sur-sur, al tiempo que reforzó el papel de Argelia como actor clave en la promoción de una integración africana basada en el desarrollo compartido, la complementariedad económica y el beneficio mutuo. Argelia acogió ayer la 19ª sesión de la Oficina Ejecutiva de la Conferencia de las Jurisdicciones Constitucionales Africanas, un encuentro de alto nivel que reunió a representantes de jurisdicciones constitucionales del continente con el objetivo de fortalecer la cooperación judicial y la justicia constitucional en África. La iniciativa fue inaugurada oficialmente en la capital Argel con la participación de presidentes y delegados de tribunales constitucionales africanos, en un contexto en el que la justicia constitucional se consolida como un pilar fundamental para la supremacía de la Constitución, la protección de los derechos y libertades, así como la estabilidad institucional en los países del continente. En un discurso dirigido a los participantes en la 19ª sesión de la Oficina Ejecutiva de la Conferencia de Jurisdicciones Constitucionales Africanas, leído en nombre del presidente de la República, Abdelmajid Tebboune, la presidenta de la Tribunal Constitucional, Leila Aslaoui, afirmó que Argelia, partiendo de su compromiso de principio con África, seguirá apoyando al continente en los ámbitos político, jurídico, institucional y de desarrollo, defiendo también el derecho de sus pueblos a disponer de las instituciones fuertes y soberanas. Argelia reafirma su compromiso con el fortalecimiento de este espacio continental activo para que pueda desempeñar su papel en la promoción de la cooperación entre los órganos judiciales constitucionales africanos, la consolidación de la justicia constitucional y la contribución al establecimiento del Estado de Derecho en el continente. Argelia, basándose en su compromiso inquebrantable y de principios con África, sigue apoyando al continente en diversos ámbitos: político, jurídico, institucional y de
desarrollo y defendiendo el derecho de sus pueblos a construir instituciones sólidas y soberanas. En este contexto es fundamental reforzar la justicia constitucional africana como garantía fundamental de la supremacía de la Constitución, la separación de poderes y la protección de los derechos y libertades. Los trabajos de la 19ª sesión de la Oficina Ejecutiva de la Conferencia de las Jurisdicciones Constitucionales Africanas concluyeron exitosamente, marcando, según los participantes, un nuevo paso en la cooperación jurídica continental, en la construcción de una justicia constitucional más sólida y coordinada entre los estados africanos. Reseñar por último que este evento se enmarca en los esfuerzos más amplios de Argelia por respaldar la consolidación de las instituciones judiciales fuertes en África, contribuyendo también a la estabilidad, el desarrollo y la gobernanza democrática en la región. El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Yusuf, felicitó a Argelia por el exitoso lanzamiento del satélite de observación terrestre ALSA-3A, considerado un avance clave para el fortalecimiento de las capacidades espaciales y geoespaciales del continente africano. Mahmoud Ali Yusuf destacó también que este logro refleja el liderazgo argelino en ciencias espaciales y su compromiso con el uso de las tecnologías satélites al servicio del desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la reducción de riesgos de desastres y la toma de decisiones basada en datos fiables. Asimismo, el jefe de la Unión Africana expresó su confianza en que los datos de alta precisión del satélite contribuyan a las prioridades nacionales y continentales, ello en consonancia con la Agenda 2063 y la Estrategia Espacial Africana, y valoró el espíritu de cooperación internacional y el compromiso de Argelia con el uso pacífico del espacio en beneficio del progreso colectivo de África. El Programa Mundial de Alimentos lleva prestando ayuda alimentaria en la región desde 2015, llegando a casi 2 millones de personas al año en las zonas más afectadas. El director nacional del Programa Mundial de Alimentos en Nigeria, David Stevenson, deploró el agotamiento de todos los recursos disponibles de la agencia humanitaria a pesar de las generosas contribuciones recibidas, afirmando que esta situación tendrá consecuencias humanitarias de seguridad y económicas catastróficas para las personas más vulnerables en Nigeria. Es importante subrayar también que la crisis humanitaria se ha agravado aún más con la reducción masiva de la ayuda estadounidense, en particular la supresión de los fondos de la organización conocida como la USAID, que ha afectado a varios países de África Occidental. Según el Programa Mundial de Alimentos, 35 millones de nigerianos corren el riesgo de sufrir hambruna este año, una cifra récord en el continente africano. Sudán sigue sufriendo las consecuencias del conflicto armado que dura ya 3 años entre el ejército regular y las fuerzas de apoyo rápido y que ha causado decenas de miles de muertos, millones de desplazados y la destrucción masiva de gran parte de las infraestructuras sanitarias y educativas. En ese sentido, la organización humanitaria Save the Children advirtió ayer que el conflicto armado que sacude Sudán desde hace casi 3 años ha privado de educación a más de 8 millones de niños. En un comunicado emitido ayer, la organización ONU declaró que más de 8 millones de niños, es decir, aproximadamente la mitad de los niños en edad escolar, han pasado 484 días sin pisar un aula. La ONG confirmó que se trata del periodo más largo de cierre de escuelas en el mundo, superando incluso el número de días de cierre registrados durante la pandemia de la COVID-19. A principios de esta semana, Sudáfrica declaró oficialmente el estado de catástrofe nacional a causa de las graves inundaciones que afectan al país desde el pasado mes de diciembre, así como al vecino Mozambique. Las intensas lluvias y fuertes tormentas que golpean desde hace semanas esta región del África Austral han provocado al menos 30 fallecidos en las provincias sudafricanas de Limpopo y Mpumalanga, al noroeste del país. En Mozambique, el balance provisional es de 8 víctimas mortales, según
las autoridades sanitarias de Mozambique. Señalemos que el anuncio fue realizado por el responsable del Centro Sudafricano de Gestión de Desastres, Elias Setole, quien confirmó que la situación ha sido oficialmente clasificada como una catástrofe nacional. Mientras tanto, las autoridades continúan con las operaciones de búsqueda y rescate mientras intentan recuperar los cuerpos de las víctimas. Aunque el nivel de las aguas comienza a descender en algunas zonas, los daños siguen siendo importantes. Entre las áreas afectadas se encuentra el Parque Nacional Kruger, que se vio obligado a cerrar sus puertas. En paralelo, en Mozambique, precisamente, varios ríos se desbordaron, inundando barrios enteros y obligando a miles de personas a huir de sus hogares, particularmente en la ciudad de Chokwe, situada a unos 200 kilómetros al norte de la capital, Maputo. En Benin, al este de la República Democrática del Congo, se celebró del 17 al 18 del corriente mes la cuarta edición de la Festival de Música Tumaini, cuyo nombre significa esperanza. Este evento cultural se ha convertido en un símbolo de resistencia y esperanza en una región marcada por años de violencia armada, ofreciendo en este sentido a la población congoleña, especialmente a la juventud, un espacio de expresión artística, movilización comunitaria y rechazo a la guerra en particular. Músicos, poetas y artistas se unieron para denunciar la violencia, rendir homenaje a las víctimas y promover mensajes de paz en medio de un contexto difícil donde la música y el arte se transforman en herramientas de sanación y unidad social en la República Democrática del Congo. Y así, estimados oyentes, llegamos al final de nuestro informe africano. Les damos cita la próxima semana. Hasta entonces, sigan fieles al resto de los programas de Radio Argelia Internacional a través de sus distintas plataformas en las redes sociales y también de la nueva aplicación My Algerian Radio. Así que les agradecemos por la atención prestada. Adiós. إذاعة الجزائر الدولية تنقل إليكم صوت الجزائر.